Vamos al estudio. Se llama Timoteo guardaba la ley, guardaba y predicaba la ley. Recuerden los que se están enganchando hoy en el estudio, en la parte 3, está la parte 1 y la parte 2 para que no se luchen. Insisto, Timoteo guardaba y predicaba la ley. Hablaba del Mesías, por supuesto, y la salvación solo la da el Mesías. La ley no da la salvación, pero la ley justifica. Hermanos, tenemos que entender, el Mesías nos salvó, nos perdonó y nos justificó de los pecados pasados. Pero de los pecados presentes, desde que hemos recibido el Mesías hasta que Él vuelva, lo que nos justifica día tras día son nuestras buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya lo estudiamos la semana anterior en los estudios, en los seminarios, que se llama La Ley y la Gracia, Romanos 6, 7 y 8. Obras, mandamientos que el Eterno preparó de antemano para que nosotros, los nacidos de nuevo en el Mesías, anduviésemos en esas obras. Por eso es importante entender, todo creyente, que sí, la salvación es por gracia, pero se pierde si no andamos en buenas obras. Solamente quedamos con la justificación de nuestros pecados pasados. Pero desde el día del Mesías en adelante, tenemos que andar en buenas obras que están escritas en la palabra. Vamos hoy a estudiar segunda de Timoteo. Ayer terminamos con la primera carta o epístola de Timoteo. La primera carta se escribió aproximadamente en el año 64. El apóstol Pablo estaba preso. La segunda carta se escribe entre el año 66 y 67, en otra condición que él estaba preso. Los temas de esta carta de la segunda, que tiene 4 capítulos, los temas específicos en la primera carta, recordarán, en la primera carta los temas específicos eran de Pablo hacia Timoteo y también del Espíritu Santo para con nosotros, porque en la primera carta habla de la apostasía, del error y la codicia, de las falsas doctrinas, y Pablo instruye a Timoteo en la primera carta diciéndole: yo conozco tu fe, no fingida, como la que tenía tu madre y tu abuela. O sea que la madre y la abuela, generaciones anteriores al Mesías, y ahí terminando sus vidas, cuando ya estaba el Mesías en la tierra, la mamá y la abuela de Timoteo, venían estudiando la ley, los mandamientos, Pentateuco y Torá. Luego reciben al Mesías, pero no tiraron la ley por la borda, no rompieron los pergaminos. Como todos los hermanos, yo pastores o profetas, siempre con respeto, que hoy dicen que no hay que guardar los mandamientos, se van a perder porque fueron justificados solamente por su pasado, no por nuestro presente. No por nuestro presente. Las buenas obras nos justifican. Por eso Apocalipsis 22 dice: el que es impío, siga siendo impío. El que es justo, practique la justicia para ser justificado. Y el que es santo, santifíquese aún más. Apocalipsis 22. Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Padre, las obras, y los que tienen la fe en el Hijo, en Yahshua. Entonces, hay que guardar los mandamientos. Seguimos, empezamos con la segunda carta de Timoteo, son 4 capítulos, hoy estudiamos el 1 y el 2, mañana terminamos 3 y 4. Pero para entender la segunda carta, insisto, estudiemos la primera carta y van a ver que el apóstol Pablo le decía a Timoteo cuál es la sana doctrina, que hay una sola, predicar a Yahshua y guardar los mandamientos, y él le decía: todas las otras doctrinas, repréndelas, no te juntes con esa gente, porque están bajo el poder de espíritus engañadores y predican doctrinas de demonios. Ya lo explicamos ayer y antes de ayer, ¿no? 1, 2, hoy es la 3, ayer y antes de ayer. Vamos ya a segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol del Mesías, por la voluntad del Eterno, según la promesa de la vida que es en el Mesías. A Timoteo, amado hijo. Pablo lo trataba como un hijo. Gracias, misericordia y paz de Yahweh nuestro Padre y del Mesías. Doy gracias a Elohim, y Elohim o Yahweh, el único nombre verdadero del Eterno, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Recuerden esta frase: limpia conciencia, como corazón limpio y como fe no fingida. Tres frases, no palabras: limpia conciencia, fe no fingida y corazón puro, creo que es.
Estas frases se repiten en reiteradas oportunidades en la primera epístola de Pablo a Timoteo y vemos que aquí también. Por eso es importante entender que el que no tiene limpia su conciencia no puede recibir la sana doctrina porque la rechaza y por añadidura no la predica. Y tiene una fe fingida. Y la fe no fingida, lo estudiamos ayer en la Biblia de Concordancia, lo van a encontrar atrás y se van a sorprender que entre otras traducciones, la traducción de fe es obedecer. Entonces, ¿cuál es la fe no fingida? ¿Cuál es la fe no fingida? Creo en Yahshua, por eso obedezco. Creo en Yahshua, por eso obedezco. Porque si tú o yo creemos en el Mesías, pero no obedecemos, no practicamos la justicia, no guardamos las obras, nuestra fe es fingida, no somos obedientes, somos rebeldes y desobedientes y aún nuestra salvación se va a perder. Por eso la palabra dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Y a qué hemos sido llamados? Que está en Romanos 6, 7 y 8. Hemos sido llamados con un llamamiento celestial para predicar al Mesías, pero mientras tanto, guardar las obras y practicar obras de justicia. Segunda Timoteo 1, 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Acá está lo que decía hoy. Trayendo a memoria, una vez más, miren, la fe no fingida, otra frase que se vuelve a repetir, hermanos, anoten, ¿qué es fe no fingida? Es una fe con obras. La fe no fingida es una fe en el Mesías, pero que a su vez tiene las obras, guarda las obras del Padre. La fe fingida es la que solo tiene fe en el Mesías, pero no guarda las obras del Padre. En esas religiones que te dicen, cree en Jesús y está todo bien, no guarda los mandamientos, esa fe es mentira, es una fe de rebelde, una fe de ignorante, una fe de conciencia sucia, y esos son los creyentes que no van a ser tomados. Solamente tienen un llamado, pero no van a ser escogidos. Escrito está, no es mi visión, escrito está, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, o sea que la abuela se había partido, sino diría acá, la cual habita en tu abuela, habitó en tu abuela. Por eso la abuela de Timoteo vivió antes del Mesías. Seguramente tal vez lo llegó a conocer, pero en el momento que escribe la carta, en el año 60, después del Mesías, 66, esta carta, en la otra carta citaba lo mismo, la abuela ya no vivía más. Y por añadidura, la abuela seguramente en sus últimos años, seguramente habrá vivido más de 60 años la abuela en esa época, digo por fe, seguramente en sus últimos años de vida vio al Mesías, pero la abuela venía arrastrando una fe de obediencia a los mandamientos y recibió al Mesías porque lo está dando como testimonio Pablo. En la carta le dice a Timoteo, al nieto de la abuela, yo conocí la fe de tu abuela, fe no fingida. ¿Por qué? Porque la abuela venía de una época anterior al madero, anterior a la cruz, que se guardaba los mandamientos, pero necesitaban algo, al Mesías. Por eso aquí, con la ratificación de Pablo a Timoteo, de su abuela y de su madre, la abuela se había partido, porque dice, la cual habitó en pasado, habitó en tu abuela. En este momento de la carta, la abuela ya había partido con el Eterno, ya no vivía más. ¿Pero por qué Pablo dice esa fe no fingida de tu abuela? Porque venía solamente con el estudio y conocimiento y guardando los mandamientos y Torá, pero venido el Mesías, la abuela recibe al Mesías. Se entiende acá, si uno abre el corazón lo va a entender. La abuela recibe al Mesías, pero no rechaza los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo la pone como ejemplo, como testimonio de la abuela de Timoteo y la madre, que tuvieron en pasado, tuvieron una fe no fingida. Porque ellas venían guardando los mandamientos, Pentateuco y Torá. Vino el Mesías, lo recibieron, pero tanto Timoteo como su madre y la abuela no tiraron los pergaminos por la borda. Si tuvieran una Reina Valera, que en esa época no existía, no la rompieron a la mitad. Y no andaban con una Biblia abajo del brazo, como la mayoría de los hipócritas hoy, que tienen una mente y una conciencia sucia, que van a las iglesias y se suben a los púlpitos y predican, siendo ministros, predican a Jesús, pero solo predican a Jesús y no hablan de las obras. Entonces su fe es una fe fingida porque su conciencia está sucia. Entonces,
Timoteo, su madre y la abuela eran mucho más creyentes que apóstoles, pastores, profetas y congregaciones enteras de hoy en día. Hermano, lee, ora y el Padre te lo va a revelar. Tenemos que tener esa fe no fingida que tuvo Timoteo, que tuvo la abuela, que tuvo la madre en aquella época. Y hoy, cuanto más se acerca la venida del Mesías, más creyentes se están envolviendo en el barro, en el lodo, volviendo su vómito, están en abominación, contaminados con doctrinas de religiones. Y muchos creen porque estamos más cerca del Mesías y porque estamos en tiempo de gracia nos vamos a salvar. No, hermano, error doctrinal, error doctrinal. Lean la palabra, estudien. Inquiétense en el espíritu, inquiétense a decir, ¿a qué se refería Pablo con esa fe no fingida de Timoteo, de su mamá, de su abuela, que ya 60 años después ya había partido? O sea que la abuela seguramente y la madre tal vez también, porque si sacamos la cuenta de la edad de Timoteo y de la edad de Pablo, seguramente serían de la misma edad. Mínimamente ahí, si fueron llamados ellos a los 20 y pico de años, 30, más 60, estarían en los 80 años. O sea que su madre y su abuela, sí o sí, nacieron antes del madero, antes de la cruz, antes del Mesías. O sea, la abuela de Timoteo y la madre eran mayores de edad del Mesías, cuando el Mesías nació, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es eso de la fe no fingida de la abuela, de la madre de Timoteo? Inquiétense por esta palabra, es por ustedes, hermanos, inquiétense, compártanla con otros hermanos, viralicen, estudien esto, decir, a ver, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esa fe no fingida de la abuela de Timoteo? Que mínimamente, si esta carta se escribió 60 años después del Mesías, mínimamente la abuela, mínimamente nació 60 años antes, repito, 60 años antes de la cruz del madero, o sea, mínimamente, hago un cálculo rápido. Cuando nació el Mesías, mínimamente la abuela de Timoteo, mínimamente, tenía que tener aproximadamente 30 años. Venía guardando los mandamientos, mínimamente, por lo que dice Pablo acá, que era una fe no fingida. ¿Por qué? Porque era una fe basada en obediencia. ¿Cuál es la fe no fingida? La fe que se basa en obediencia, porque la fe que se basa solamente en Jesús no es una fe que se basa en obediencia, es una fe que se basa simplemente, yo tengo fe. Como en tales religiones tienen fe en la estampita, tienen fe en un crucifijo, tienen fe en prender velitas, sí, es una fe, pero es una fe fingida, porque la conciencia está sucia, está contaminada por doctrinas, por espíritus engañadores, por doctrinas de demonio, entonces no pueden recibir la luz, no pueden, aunque hablan de la luz, no la reciben. Como dice Juan 8, 31 al 34, dijo entonces Yahshua HaMashiach a los judíos que habían creído en él. O sea, judíos de que practicaban y guardaban la Torá, ya habían creído en el Mesías. Pero ¿qué le dijo él una vez que se juntan? Si ustedes permaneciereis, habla en potencial, o sea, porque no estaban permaneciendo, en mis palabras y las palabras del Mesías, cuando él se junta con judíos, en Juan 8:31, ¿cuáles eran ahí las palabras del Mesías? Las palabras que él mismo tenía del Padre, porque Yahshua dijo, mi Padre y yo uno somos, y lo que veo hacer al Padre, yo hago. Entonces el Mesías le decía, sigan permaneciendo en los mandamientos, sigan, pero en los ordenados, no los que tienen ordenanzas rabínicas. Permanezcan en los mandamientos, pero crean que yo soy aún Señor, el amo del día de reposo. Que yo no vine a abrogar esos mandamientos que ustedes tienen, como dice Mateo 5, 17 y 18. Los vine a cumplir. Cúmplanlos ordenadamente, pero crean que la salvación viene a través mío. Tremenda la enseñanza que el Espíritu Santo nos da, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también hay. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuántas veces, hermano, de todo corazón, cuántos creyentes conocemos este texto que es hermoso? ¿Y cuántas veces lo hemos predicado? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Yahweh que está en ti por la imposición de mis manos.
¿Cuántas veces repetimos esto? ¿Cuántas? Porque no nos ha dado el eterno espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que este es uno de los cientos de versículos que se predican en todas las congregaciones. Decimos, amén, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿nos dominamos a nosotros mismos? Pregunta, ¿nos dominamos a nosotros mismos o nos sigue dominando Satanás? ¿O nos sigue dominando Satanás con doctrinas apóstatas, con doctrinas herejes, con doctrinas abominables? Porque esta frase Pablo se la da a Timoteo, no se la da a cualquier creyente, se la da a Timoteo. Pero previo a decirle esto, que le dice, por lo cual te aconsejo que avives, pero previo a decirle eso, le dice, mira, Timoteo, yo conozco tu fe no fingida, como estuvo en tu abuela y en tu madre. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don. Porque el fuego del don solo está en aquellos, lo dice ahí la palabra, solo está en aquellos que tienen fe no fingida. En los que tienen fe fingida, los dones están muertos y no pueden avivar nada. Y si algo avivan, es de Satanás. Es de Satanás. Poder engañoso, milagros falsos. Porque para que uno pueda avivar ese don del Eterno, tiene que tener una fe no fingida y tiene que tener obras, las cuales están escritas y fueron preparadas de antemano. Así que, cuando venga memoria de algún siervo, algún creyente, de soltar este texto, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios por la imposición, porque no te ha dado el Padre espíritu de cobardía, sino el poder, amor y dominio propio. Antes de soltar esto por soltarlo a la ligera y esperar que el hermano o la hermana diga, a ver, primero hay que ver a quién se suelta esta palabra, a quién se suelta y quién la suelta. Porque hacia mí viene alguien a decirme, tengo palabra del Eterno, y me dice, así te dijo el Señor, que avives el fuego. Pero el que me está entregando ese mensaje está todavía adentro de doctrinas y religiones humanas. Él no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Puede estar siendo guiado por emociones personales o con alguna estrategia de Satanás para decirme a mí, si es que no estoy en la sana doctrina, aviva el fuego. Entonces, el que no está en la sana doctrina y otro que esté igual te dice lo mismo, uno va a decir, amén, el Padre me dijo, así que sigo caminando igual, porque el Padre me lo dijo. Entonces ahí está el error, cuando se sueltan palabras, o cuando uno dice, Dios me dijo que te diga, pero si el que te dice, Dios te dijo que te diga, si él no está bien, y si uno tampoco está bien, va a tomar ese mensaje y va a decir, viste, yo estaba esperando confirmación de Dios, ves que voy por el buen camino. Y claro, si te dan un mensaje erróneo, equivocado, y tú estás equivocado, vas a seguir equivocado, porque te vas a convencer de que no estás equivocado, aunque lo estás, y vas a terminar de afirmar diciendo, si Dios me habló a través del hermano, no te habló Dios, no te habló Dios, o no me habló Dios si fuera que yo tomo algo así, no me habló, porque me habló un hermano por sus emociones, tal vez por sus emociones, no vino a engañarme a propósito, pero tal vez por sus emociones. Tengo una palabra del Señor para usted. Yo siempre con respeto, por lo menos para mí, cada uno que haga lo que quiera, para mí, yo no recibo palabra de alguien que no sé si verdaderamente está bien. Puedo equivocarme o no, yo me hago cargo porque soy yo el que decido si tomo o no la palabra. Soy yo el que decido si tomo o no la palabra. Si me equivoco, bueno, tarde o temprano el Eterno me mostrará. Yo anhelo que todos los días me hable el Eterno. Con el hermano o la hermana que sea, yo no busco que me hable a través de un profeta, de un apóstol. El Eterno usa a quien quiere, Y yo, amén, cuando siento que viene del Ruach HaKodesh, amén. Y los que me conocen de años, saben que cada vez que me equivoco y cometo un error, pido disculpas públicamente. Cada vez que me habla el Eterno a través de un hermano o hermana, sin menospreciar al hermano, pero que no tiene ministerio por ahora, pero va a tener por fe, lo cuento desde el altar y lo nombro desde el púlpito, lo nombro al hermano o a la hermana, y si está, lo hago subir y digo, repetime lo que me dijiste delante de todos, para honrar a ese hermano y para recibir el mensaje. Los que me conocen de verdad saben cómo soy. Después, bueno, el que no me conoce o está empezando a conocerme, que se quede con su creencia o lo que mira,
Pero el que no sabe por los procesos que yo vengo pasando, no me voy a poner a contarle 29 años de creyente, 17 o 15, perdón, de ministerio. No tengo que empezar a contar todo y vivir contando toda mi vida. Tiene que ver con esto, con este texto lo que estoy hablando. 2 Timoteo 1:8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro don, ni de mí, preso suyo. Estaba preso el apóstol, sino participa de las aflicciones por las buenas nuevas, según el poder del Eterno, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9, textos hermosos para marcar, para entender qué es ser llamado. Porque muchos dicen, soy llamado, soy llamado, soy llamado. ¿Cuánto hace? 20 años. ¿Cuál es tu ministerio? Ah, no lo sé. Y cada vez que hay campañas van corriendo, a ver, orame, a ver, que el Padre me revele mi ministerio. ¿A cuántos hermanos conocemos así? Con amor lo digo. ¿A cuántos hermanos de tal vez 1 año, 2, 3, 10, 20 años de creyente que no saben cuál es su ministerio? Y van buscando a profeta que le imponga la mano, así te dice el Señor. Y termina que pasan los años y tienen 40 profecías, 40 ministerios distintos profetizados y el hermano tiene una ensalada en la cabeza. Y cuando le pregunta, ¿cuál es tu llamado? Y según fulano pastor, según el otro apóstol, según el otro profeta, según el otro don de sanidad, según el otro don de lengua, según... Y tiene tanto matete en la cabeza, tanta ensalada, que termina echándole la culpa a los demás, a todos los que le profetizaron, y la única culpa es de esa persona, que no se decida a buscar en intimidad, una relación íntima con el Eterno. Porque el que nunca se va a equivocar, es el Eterno cuando Él nos habla y nos revela y nos dice quiénes somos delante de Él y para qué fuimos creados con un propósito. En mi caso, en mi experiencia como ministro, mi ministerio me lo reveló el Padre, no una vez, más de 20. Desde mis 6 años de vida, 7, 6 añitos o 7 tenía cuando se me presenta el Eterno por primera vez. De los 7 tengo 55, voy a cumplir 56 el año que viene, o si tenía 56, digo, no sé si fue a los 6 o a los 7 por ahí, se me presenta el Padre a mí por primera vez en persona, cuando yo estaba viendo una desgracia, una pelea muy fuerte entre mi mamá y mi papá. Yo tenía 6 añitos de edad. De ahí en adelante, durante toda mi infancia, la niñez, la adolescencia, cientos de experiencias he tenido con el Eterno. Por eso yo sé quién soy en Él. No porque me lo han profetizado solamente, porque lo tomo, sino porque tuve experiencias personales directas, únicas con Él, en tierra, en sueño, arrebatado, en el espíritu, cientos de experiencias. Por eso no me muevo de lo que soy en Él. Por eso en este versículo, 2 Timoteo 1:9, es para todos, es para ti también. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó. La salvación sin entender el llamamiento es señal de condenación. Tu salvación o mi salvación sin entender cuál es nuestro llamado, tarde o temprano perdemos la salvación y nos vamos a perder. Tu llamamiento y mi llamamiento vienen de la mano de un llamamiento. Repito por si me expresé mal. Tu salvación, y mi salvación, no, ahí me corrijo. Tu salvación y mi salvación vienen juntas al llamamiento. No existe salvado en la tierra que no tenga llamamiento. O sea, algo para hacer. No existe un salvado en la tierra, por gracia, que no tenga algo que hacer para el Eterno. Y hoy en día vemos a cientos de millones de salvados, repito, millones de salvados que no tienen ni idea cuál es su llamado, entonces no hacen nada y están esperando que el Eterno le hable y son como Tomás, terminan siendo como Tomás, que hasta que no ponen los dedos en la llaga no van a creer. Y así siguen caminando y así caminan y caminan toda la vida de creyentes. Y aún ministros salvos con un llamamiento fuerte a predicar,
Y con respeto lo digo, pero predican erróneamente. No predican la sana doctrina. Entonces, su llamamiento, si bien están haciendo seguramente su llamado, no le están haciendo correctamente, por eso su salvación está en juego. Tal vez muchos se enojarán conmigo hoy, pero hay que entender que los salvos tenemos un llamado santo, no conforme a nuestras obras, no a las obras pasadas. Por eso, lo que decíamos hoy, el Mesías ya está, nos justificó, sí, amén, pero de lo pasado. Quiero que se entienda esto, queridos hermanos. El Mesías nos justificó, nos perdonó de las obras pasadas, pero desde que nos salvó, que nos dio la salvación y nos dio el llamamiento, por eso de aquí en adelante, sí, soy salvo, pero si no entiendo cuál es mi llamamiento y no tengo obras, no estoy cumpliendo con mi llamamiento, por eso por añadidura, la salvación, mi salvación, está en riesgo. Mi eternidad con el Mesías en la Nueva Jerusalén está en riesgo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, hay un propósito, no es que nos tiró la salvación. Dejen de predicar así a los que predican así y dejen de creer esta verdad a medias, que termina siendo una gran mentira. Me salvó porque estamos en tiempo de gracia y punto. No, mentira de Satanás. El mejor negocio de Satanás, el mejor negocio del diablo y de todos los apóstatas es que todos los creyentes, repito, es que todos los creyentes crean que ya son salvos, punto y aparte, amén. Se van a perder porque la salvación, sin poner en funcionamiento el llamamiento que tiene un propósito, si no entendemos el propósito del Eterno que Él puso en nuestro llamamiento, nos vamos a perder. Como citábamos hoy, Juan 8:31 o 32 en adelante, cuando el Mesías se cruza con judíos. Si ustedes permaneciereis en mis palabras, y eso es para nosotros también, ¿estamos permaneciendo en su palabra o solo permanecemos en nuestra fe no fingida? Porque la mayoría, es con respeto, la mayoría dice que permanecen en la palabra, pero en realidad no están permaneciendo en la palabra porque no la ponen por obra. Están permaneciendo en su propia fe, producto de la concupiscencia, con respeto, producto del error, producto de la falsa doctrina, producto de la ignorancia. Entonces no se están dando cuenta que su llamamiento, que tiene un propósito, no se está ejecutando y por añadidura su salvación se puede llegar a perder. Por eso dice 2 Timoteo 1:9 que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías. O sea, sí, la gracia que nos fue dada en el Mesías, ¿cuál es? La salvación, pero el llamamiento del Padre. Hermanos, hermanas, el llamamiento que tiene un propósito del Padre nos fue dado por el Padre a través de su Hijo, cuando el Hijo nos dio la salvación. Pero el Hijo nos dio la salvación y nos dijo, ¿sabes por qué te salvo? Porque te amo. Pero ¿sabes por qué te salvo? Porque mi Padre te necesita. ¿Sabes por qué te salvo? Porque tú tienes obras que hacer en nombre de mi Padre. No te he salvado nada más para gritar, Cristo me salvó, Cristo me ama, Cristo me salvó, Cristo me ama. No hay que ser habladores y oidores olvidadizos. No, hay que poner por obra los mandamientos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por las buenas nuevas, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Y qué quiere decir creer? ¿Cómo? Con mucho respeto, hermano, ¿cómo podemos decir le creo a fulano, le creo a mengano? Es como si yo dijera le creo a mi hijo, o le creo, mi padre partió con el Eterno ahora en enero, pero como si yo dijera le creo a mi padre, y le obedeces, porque es un loco. ¿Lo cuidás? ¿Qué le voy a cuidar yo? Que lo cuiden mis hermanos. O su pareja, mi papá partió con el Eterno ahora en enero. Pero llevo la palabra al plano terrenal para entender lo espiritual. ¿Cómo una persona puede decir, le creo? Es lo mismo que un empleado
diga a otro empleado, yo le creo a nuestro jefe, a nuestro patrón. Y el otro empleado, entonces lo obedece. No, que le voy a obedecer, si es un loco. Mientras me pague a fin de mes, yo le pongo carita de que le creo. Y vengo, cumplo las 8 horas, hago lo que quiero, me escondo por ahí atrás de la góndola para que no me vea. Pero cuando lo miro le digo, hola patroncito, hola jefe. Total, el tonto piensa que le creo, pero no le obedezco. Y así están muchos creyentes hoy, creen, pero no obedecen. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras de mí, que de mí oíste. Hay que ir a 1 Timoteo 1, que habla bien clarito ahí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en el Mesías. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Eterno misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas. Lo mismo que le pasaba al Mesías, que lo dejaron solo, lo negaron, lo rechazaron. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Y si eres un predicador de sana doctrina, sin caer ni en soberbia ni en vanagloria, pero es para todos, cuanto más nos esforcemos por predicar de la mejor manera posible la sana doctrina, menos hermanos vamos a tener, menos amigos en la fe vamos a tener. Si nos volvemos al mundo, seguramente llenamos estadios. Pero cuanto más predicamos la sana doctrina, menos amigos vamos a tener, menos hermanos vamos a tener. Y no te sorprendas si predicas la sana doctrina. Si tú eres un pastor, un predicador y tienes una congregación y comienza a predicar la sana doctrina, lo más probable que la mayoría se te vayan. Es bíblico, la mayoría se va. No aguantan, no soportan la sana doctrina. 17, versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Eterno que haya misericordia cerca del Adón en aquel día, el día de la venida. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Capítulo 2, que es cortito y termino hoy. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2 es otro texto hermoso que se predica siempre. El buen soldado de Jesucristo, el buen soldado de Yahshua HaMashiach. Pero cuando se habla a alguien del buen soldado de Yahshua HaMashiach, mal traducido, Jesucristo, pero no se entiende la visión y la sana doctrina que el buen soldado del Mesías tiene que predicar, entonces estamos preparando a siervos, yo no, pero ejemplo, estamos preparando a siervos, haciéndole creer que son buenos soldados del Mesías y van y predican del Mesías, pero con fe fingida, con conciencia contaminada, porque el buen soldado del Mesías, según 2 Timoteo 2, el buen soldado del Mesías, para él, ni para mí, ni para el pastor, ni para el profeta, ni para fulano, ni para mengano, para él, y conforme a lo que está escrito, el buen soldado del Mesías, como Pablo le dice a Timoteo, es aquel que predica la fe en Yahshua y las obras del Padre. Ese es el buen soldado del Mesías. Después podrán inventar prédicas con esto que a los oídos de los que tienen hambre de escuchar cualquier cosa según la contaminación de su presencia. Sí, somos soldados de Cristo. Pero te predican doctrinas erróneas, doctrinas abominables, guiados por espíritus del engaño, por doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es ser un buen soldado del Mesías? Guardar los mandamientos, tener obras de justicia y predicar y vivir esto para con los demás. El 3, 2 Timoteo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado del Mesías. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Entonces, ¿qué es un buen soldado del Mesías? Mal traducido Jesucristo. ¿Qué es un buen soldado del Mesías? Para él, ni para vos ni para mí, para él. Ni para tu pastor, ni para mi pastor, porque aunque soy profeta, estoy bajo cobertura de ancianos. Ni para mi pastor, ni para mí, ni para vos. ¿Qué es
para el Eterno, un buen soldado del Mesías. Lo podemos encontrar en 1 Timoteo 1 y toda 1 Timoteo el 1 y la 2. Lo que Pablo le dice a Timoteo: tú vas a ser un buen soldado del Mesías si haces todo esto. Si tienes tu fe no fingida como la de tu abuela, como la de tu madre, que guardas los mandamientos, pero por supuesto tienes la fe en el Mesías. Pero con la fe en el Mesías, que te justificó de las obras pasadas, tienes que tener buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano, como dice Romanos, para que anduviésemos en ellas. Y ahí vamos a poder entender que la salvación que fue dado por gracia a través del Mesías, juntamente con el llamamiento, con un propósito del Padre, ahí vamos a poder entender si verdaderamente abrimos el corazón y tenemos ganas de entender, ahí verdaderamente vamos a entender qué es ser un predicador de la sana doctrina, qué es ser un creyente verdadero de la sana doctrina. Ya termino, 7 minutitos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Acá podemos entender mejor. Cuando estudiamos 1 Timoteo y 2, vamos entendiendo. Ahora sí podemos entender y decir: yo pensé que un soldado del Mesías era otra cosa, era simplemente me salvó, está todo bien, como así se hace en Argentina, está todo bien, ahora voy, predico en los trenes, en todos lados. Sí, hay que predicar en todos lados, hay que predicar en todas partes, pero la verdad, y la verdad completa, no la verdad medias. La verdad completa, no la verdad medias. Eso es un buen soldado del Mesías. Escrito está, después el pastor, el apóstol, el profeta te podrá decir lo que quiera. Pero si lo que el apóstol, el profeta, el cura, el obispo, el sacerdote o yo te dijéramos algo que no está acorde a la palabra, no nos escuches más. No nos escuches más. Pero el mensaje tiene que ser acorde a la palabra. Segunda de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es corona, victoria, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿qué es predicar legítimamente? Sana doctrina. Los demás, con respeto, si no luchan legítimamente, no van a ser coronados. Como dicen en Apocalipsis, no dejes que otro tome tu corona. Considera lo que digo y el Eterno te da entendimiento. O sea, de todo lo que está escrito acá uno tiene que considerar. No tiene que cerrar la Biblia o apagar y decir: este está loco, es un judío. No, por mí podés apagar, decir que soy un judío, es tu problema. Yo, como Pilato, me lavo las manos. Porque acá la palabra te dice que tú tienes que considerar lo que él está diciendo. Considera, medita, ora. Y él te va a dar el entendimiento. Yo no doy entendimiento a nadie. A mí me cuesta un montón tener entendimiento solo para mí. Y el entendimiento que yo tengo no lo puedo compartir con nadie. Sí puedo entenderlo, puedo compartirlo, recibido el mensaje, pero a mí me cuesta un montón entender cada día más. Pero abro el corazón al Eterno. El 8, acuérdate del Mesías, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a la palabra, en el cual sufre penalidades, decía el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Eterno no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, no solamente a los llamados, escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, o sea, si nos matan en vida. Cuando acá dice si somos muertos con él, no es que partimos, o decir, un hermano murió, partió con el Señor. Un hermano murió, partió con el Señor. Un pastor murió, partió con el Señor. Si tenemos plena conciencia que el hermano, la hermana o el pastor que murió eran de sana doctrina, amén, partió con el Eterno. Ahora, si no tenían sana doctrina, yo ya ni quiero opinar. Solo el Eterno sabe si en el último aliento de vida o suspiro se arrepintió de verdad de lo que estaba predicando, enseñando y recibiendo. Pero si somos muertos con él, cuando dice el apóstol Pablo esto, estaba haciendo alusión a él mismo, a todos los problemas que él estaba pasando, persecuciones, estar preso como malhechor. A eso se refiere cuando dice: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, o sea, está hablando él en vida, no de la muerte ya física, está hablando de morir en vida. Por eso, si no muero ahora en vida, tampoco resucitaremos en el día postrero. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará.
Otra frase hermosa que se escuchan en campaña evangelística, en congregaciones, porque si le negamos, Él también nos negará. Y te pegan unos gritos, parecen chamamé o folclorista o zapucay. Y la gente grita, ¡amén! Y se le va la voz, ¡amén! Sí, no lo niegan, invocan ese nombre, Jesús, o tal vez Yahshua, sí, el nombre lo nombran, pero no guardan las obras. Lo están negando y Él los va a negar. Por eso, como dice Apocalipsis 22, cuando Él venga en su reino y en su gloria, apartará, ¿se acuerdan? Con mano izquierda a los cabritos y con su mano derecha a las ovejas. Muchos parecen y o creen ser ovejas, pero la doctrina define si somos ovejas o si somos cabritos. Si somos ovejas o si somos cabritos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén y amén. Bendiciones. Hasta aquí el mensaje.